y Salud deberá denunciar penalmente a los gerentes responsables de las redes asistenciales de Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Sabogal, Almenar y Rebagliati del periodo 2009-2010 por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, así como el daño económico ocasionado por el incumplimiento en la construcción de infraestructura de los tomógrafos axiales computarizados y los tomógrafos de positrones. Sí, señor, se la concedo. Congresista Mulder. Presidente, muchas gracias. Justamente de lo que está mencionando el congresista Martín Belaúnde, en esa recomendación punto 7 dice: Salud deberá denunciar ante el Ministerio Público por la presunta responsabilidad penal en los delitos de omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales, artículos 377 del Código Penal, a una serie de funcionarios, por la demora en la infraestructura que se necesitaba para los tomógrafos y las resonancias magnéticas. Sin embargo, presidente, un tema tan serio en el de pedir que Salud formule una denuncia penal tendría que haber amerituado una investigación de la responsabilidad penal de las personas que están aquí mencionadas. Y yo tengo en mi poder, presidente, la carta que remite la doctora Teodora Barletti Tejada, manifestando que su nombre ha sido incluido, ha sido ella jefa de la red Almenara, sin que nunca la hayan citado, presidente, sin que jamás haya recibido una notificación para presentar sus descargos. Y esto yo lo mencioné en la comisión, y el congresista Gustavo Rondón recibió una carta de esta persona y la remitió con copia al presidente del Congreso, manifestando que efectivamente, como no había sido citada, no correspondía ponerla aquí. Tiempo. Y se ha manifestado incluso, presidente, que esa carta debía incorporarse como anexo a este informe, para que constara. No ha sido hecho así, porque no aparece en el anexo. Pero además, presidente, he tomado conocimiento que ninguno de los aquí mencionados, ninguno, ha sido citado para expresar su descargo, presidente. Y como ha dicho el congresista Martín Belaúnde, la implementación de la infraestructura técnica para poner tomógrafos y resonadores magnéticos es todo un expediente técnico por cada uno de ellos. No es que simplemente uno lo arrime en una esquina. Hay que hacer todo un expediente técnico y hubieron observaciones, la infraestructura no se daba, o sea, por razones de carácter administrativo hubo demora, no por razones de carácter penal, por lo menos en lo que figura como un hecho objetivo. Y sin embargo acá se está mencionando que el Salud deberá denunciar. Por supuesto, al final se hicieron las denuncias y el Ministerio Público las ha descartado. O sea, esto ya tiene también, ya está medio obsoleto, gran parte de las cosas que están acá, porque también se señala incluso que la Contraloría General de la República deberá hacer una serie de denuncias, ya las ha hecho, ya han concluido, y la mayoría de las cuales concluyen en determinaciones distintas a las que se están planteando ahora. Algunas sí, algunas no. Pero yo creo que en esto, presidente, hay que ser bien claros. Simplemente quería dejar constancia de esto por el hecho mismo de que este tema no puede pasar si es que una persona que no ha sido convocada es imputada por la comisión y evidentemente se estaría violando el debido proceso, presidente. Gracias. Gracias. Congresista Belaúnde puede continuar. Gracias, agradezco al congresista Mulder, pero debe usted tomar en cuenta, mejor dicho, señor presidente, que este es un informe de julio. Estamos en noviembre y el tiempo avanza, el tiempo pasa. De manera que puede que efectivamente alguna de estas recomendaciones de hecho ya se hayan implementado. Por ejemplo, aquí se habla Salud debe fortalecer sus unidades de infraestructura y equipamiento hospitalario, mejorando la calidad y eficiencia de sus asegurados. Salud deberá establecer parámetros de auditoría médica externa, determinando la responsabilidad administrativa de los funcionarios. En fin, aquí hay, perdone, me había pasado de página, aquí hay diversas situaciones que pueden haberse ya superado. Pero sí hay dos situaciones a las que yo quiero llamar la atención. Uno de ellos es el caso de irregularidades que se presentaron en el servicio de hemodiálisis en Piura. Ahí eso
tendría que ser investigado. No sé si se ha citado a estos funcionarios, porque de hecho, Salud ha tomado conocimiento de este informe. Congresista, tiempo. Congresista Belaúnde, los últimos 5 minutos, ¿está bien? Yo voy a terminar muy rápido, no quiero cansar al Pleno con situaciones demasiado técnicas. Bueno, de otro lado, también la Contraloría, de conformidad a su ley 29.000, una ley de la Contraloría 29.622, modificatoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, debe determinar el grado de presunta responsabilidad administrativa del Consejo Directivo y de los funcionarios por aprobar el presupuesto del año 2010 sin fuente de financiamiento conocida. Así también debe determinar las causas y resolver los problemas derivados de las observaciones a los estados financieros del año 2010. Nosotros, en la Comisión de Fiscalización, se hizo un estudio exhaustivo del Seguro Social de Salud. Se vieron determinadas deficiencias. Se vieron también que había algunos aspectos positivos. Pero yo diría, han habido deficiencias de carácter, si se quiere, penal o no penal, en esta cuestión del retardo, que ha sido real. Puede que no haya responsabilidad penal. A mí me desagrada estar determinando responsabilidades penales en casos que esencialmente son de omisión. Sin embargo, no los puedo dejar de mencionar. Sí ha habido responsabilidades dolosas en Piura y responsabilidades, presuntas responsabilidades en el carácter administrativo, sobre todo por la utilización de reservas técnicas el año 2010, que fue un año deficitario para el seguro. Pero hay dos temas que yo quiero señalar. Nosotros no podemos dejar de ignorar que el Seguro Social de Salud echa mano del Fondo de Salud para pagar pensiones. Y eso es algo económicamente irregular. Y no podemos dejar de señalar que el seguro agrario es permanentemente deficitario. Y por último, tenemos que ver si en efecto estos asegurados de la ley, del decreto ley 20.530, debieran pasar o no pasar al fondo, a la ONP, en cuyo caso habría que darle al Ejecutivo un ingreso adicional. De lo contrario, ocurrirá que este dinero, que parte del dinero, alrededor de 700, 800 millones de soles al año, que se deben destinar a las prestaciones de salud, van a tener que ser desviados y utilizados para pagar las pensiones del decreto ley 20.530, porque el seguro no puede dejar de cubrir esa obligación. Esas son las consecuencias fundamentales. Nosotros también hemos recomendado que quizás en este tema se podría constituir una verdadera comisión mixta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para tratar de resolver estas dos contingencias fundamentales. Y lo que yo puedo decir al final es que, pese a todas las crisis, pese a todas las deficiencias de salud, es una institución fundamental en el Perú que merece la atención del Congreso, merece la atención del Estado y merece que la población peruana esté permanentemente informado de todas estas situaciones y contingencias, porque la salud es uno de los aspectos primordiales de la vida y eso es una verdad axiomática que no requiere de más explicaciones, y no quiero seguir cansando a mis distinguidos colegas de Pleno. Muchas gracias, señor. Muy bien, Martín. Gracias, congresista Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Lescano, firmando de un dictamen en minoría.
Cuestión de orden. Adelante, congresista Ayude. Gracias, presidente. Presidente, esto lo acaban de entregar ahora. Dicen que es un estudio especializado, pero yo voy a votar y muchos congresistas van a votar. Por lo tanto, lo que yo le planteo, presidente, es que cada vez que hay una investigación de ese tipo, por lo menos se entreguen con 48, 72 horas para venir al pleno a no hacer el ridículo y hablar cualquier cosa. Porque 1, 2 o 3 congresistas no nos pueden convencer de 50, 100 o 200 páginas si por lo menos no tenemos un conocimiento, presidente. Entonces yo le planteo, presidente, que este debate se dé con el conocimiento de todos los congresistas para que pueda haber un voto de conciencia. Yo le digo con franqueza, presidente, conozco 5 o 10 páginas de esto porque recién lo estoy leyendo. ¿Cómo voto? ¿Cómo sanciono? ¿Cómo libero? Entonces este Congreso tiene que acostumbrarse a hacer votos de conciencia, con conocimiento del tema, presidente. Por más comisiones que hayan, por lo menos deberían llegarnos con 2 o 3 días de antesala, presidente. Entonces yo le planteo esto, que este debate pueden intervenir, por supuesto, los presidentes de la comisión, pero que este debate sea votado en una próxima reunión para saber, presidente, y hacer las preguntas que creamos convenientes. Para información del congresista Ayude y todos los señores parlamentarios, como bien lo han dicho el presidente de la comisión, este informe está colgado en las redes, es de público conocimiento, está en agenda hace buen tiempo y es obligación de los señores parlamentarios mantenerse informados de lo que está en agenda. Y en esto no vamos a abrir ningún debate, se toma en consideración lo dicho por el congresista Ayude. Simón, tiene la palabra el congresista Lescano, firmante del dictamen en minoría, por 10 minutos. Señor presidente, congresista Simón, me pido interrupción, yo le voy a conceder. Congresista Simón, por interrupción. Presidente, ciertamente puede estar colgado virtualmente, pero los congresistas no nos dedicamos exclusivamente a entrar al Internet para ver lo que está colgado en todas las comisiones. Tenemos tareas. Yo le pregunto, presidente, el día de ayer nos hemos quedado hasta la 1, 2 de la madrugada para discutir la ley magisterial en 6 horas, una ley que debe discutirse muchísimas horas más. Y el día de hoy, en la mañana, nos han tenido discutiendo una serie de temas que pudieron votarse inmediatamente y sin embargo hubo debate larguísimo. Y ahora queremos aprobar esto y otras leyes incluso que se pretenden plantear el día de hoy, como la masificación del gas, sin haberse discutido siquiera en la Comisión de Descentralización. ¿De qué estamos hablando, presidente? Yo le rogaría que asumamos las cosas con más responsabilidad. Este Congreso tiene que ser serio, tiene que ser diferente a todos los congresos. Tengo entendido que quieren llevarnos ahora hasta las 11, 12 de la noche para discutir el tema de masificación del gas. Y en la Comisión de Descentralización hemos dicho que eso no se va a discutir si no conocemos el tema a profundidad. Entonces yo le planteo, presidente, que no nos ninguneen. Podemos ser minorías o podemos representar, uno puede ser parlamentario, pero queremos trabajar en las mismas condiciones que todos. Entonces yo vuelvo a plantear la cuestión de orden, presidente, de que esto se debata en la próxima sesión con conocimiento del tema. Puede iniciar con esa Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Yo he presentado dictamen en minoría en investigación que se ha efectuado a Salud, cuya gestión se ha realizado en el gobierno anterior. Señor, yo estoy pidiendo en el informe en minoría para que el Pleno del Congreso conceda 6 meses más de plazo de investigación a la Comisión de Fiscalización a efecto que pueda culminar con las pesquisas, con las diligencias, con las declaraciones que debe tomarse para establecer responsabilidades, señor, respecto al mal manejo de esta institución. Y digo esto, señor, en el informe en minoría, en vista de que la actual presidenta de Salud ha dicho, señor, que en Salud se atiende por ventanilla 65 personas diariamente. Las citas que se dan, señor, a una persona que está enferma, se le dan después de 45 días, periodo del cual ya puede estar muerta. A pesar, señor, que han dicho que han contratado 10.000 personas más en el periodo 2006-2011. Los procedimientos, señor,
regulares tardan 60 días, 2 meses. Los procedimientos complejos tardan 180 días, señor presidente, en una institución donde tiene que tomarse decisiones rápidas porque tiene que verse con la salud o tiene que ver la salud de la población, la salud pública de la población. Hay 9.071 operaciones o cirugías embalsadas actualmente, personas que están esperando operarse, 9.000 peruanos, señor. Muchos de ellos, repito, empeorarán en su salud o lamentablemente fallecerán. Y además, señor, se le debe al Seguro Social 3.647 millones de soles. La SUNAT hace el cobro de las aportaciones y la SUNAT le debe 3.647 millones de soles por deuda no cobrada. Y eso se debe, señor, a una serie de irregularidades que se han cometido en salud, señor presidente, pero que no se han investigado en la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización, señor presidente, se han investigado hechos pequeños, intrascendentes, se ha imputado responsabilidad a funcionarios de segundo nivel y ahí ha quedado la investigación de salud. Por ejemplo, no se ha establecido la responsabilidad de los ministros de Trabajo que omitieron fiscalizar a esta institución para que tenga una buena gestión. Salud está adscrita al Ministerio de Trabajo, pero los ministros no han sido debidamente investigados. ¿Por qué no controlaron la buena marcha de salud? Y este primer punto, señor, no ha sido tratado en la Comisión de Fiscalización. No se ha investigado, señor, por qué no se ha ampliado la cobertura para población vulnerable. Población pobre que el decreto ley 19990 dispone, señor presidente, que se tiene que ampliar la cobertura, aparte de los asegurados regulares, cobertura del Seguro Social para población que tiene ingresos menores. Eso dice el decreto ley 19990 y nadie ha hecho nada sobre el particular. Y me refiero, por ejemplo, a los canilletas, a los lustrabotas, a toda esa gente que debía establecerse un régimen especial de seguro social, y sobre el particular no se ha hecho absolutamente nada, señor presidente, y en eso tienen responsabilidad los principales directivos de salud y además los ministros de Trabajo. Tampoco se ha hecho nada, señor presidente, respecto a los contratos de tercerización que le cuestan un montón de plata de salud, que tiene que pagar comisión a la SUNAT para que le cobren los aportes de los asegurados. Las comisiones suponen un egreso importante de salud, señor presidente, y sobre eso es un servicio ineficiente, no recauda lo que debe recaudar y tenemos una deuda de más de 3.000 millones de soles que deja de percibir el Seguro Social del Perú, ahora es salud. Se han contratado, repito, 10.000 personas y dice para atender servicios que se han dado en 16 hospitales que se han construido, hospitales que como hemos visto eran simple cascarón, que llevaban a los enfermos, llevaban las camillas, llevaban los equipos, inauguraban y después regresaban los enfermos, regresaban las camillas a su lugar de origen. Ya están los reportes periodísticos de la época, señor presidente, pero se han contratado 10.000 peruanos, fundamentalmente en áreas administrativas, no asistenciales, no médicos, no enfermeras, no técnicos de enfermería, sino administrativos, guachimanes y todo lo demás, señor presidente. ¿Se ha mejorado el servicio? No, señor, no se ha mejorado el servicio, porque si usted va al Seguro Social, no solamente hay colas en los consultorios, sino también colas en las ventanillas y cola por todo lado. Los servicios de emergencia hacinados con los enfermos en los pasadizos y los médicos, señor, adquiriendo tuberculosis permanentemente en el servicio que prestan en esta importante institución. Sobre eso se ha investigado algo. ¿Cuál es la responsabilidad de los directivos de salud del gobierno anterior? No se ha hecho nada y no se ha hecho ninguna diligencia para establecer sus responsabilidades. Por otro lado, señor, no se ha investigado tampoco
señor presidente, la construcción de hospitales, el gran negocio de la construcción de los hospitales, igual que los colegios emblemáticos, distinguidos colegas. Construían hospitales y no se ha podido analizar los procesos de selección, las bases, los precios de referencia, los expedientes técnicos, los proveedores, señor, que están vinculados con políticos de esa época posiblemente, los supervisores, cuánto se han pagado por adicionales de obra, las adjudicaciones, el cumplimiento de requisitos, la presunta concentración de adjudicaciones en pocos proveedores, las presuntas sobrevaloraciones. Nada de esto se ha hecho, señor, ni tampoco se dice en el informe en mayoría. Y este fue uno de los problemas más importantes y actos de presunta corrupción, señor, de salud. Y no se ha hecho absolutamente nada sobre este particular. La adquisición de medicamentos y productos médicos, señor, procesos de adquisición de medicamentos, subastas principales, los proveedores más favorecidos, la procedencia de medicamentos, el control de calidad de los mismos. ¿Se ha dicho algo en el informe de mayoría? No se dice absolutamente nada, señor presidente. En salud, los enfermos permanentemente se quejan porque no hay medicamentos y tienen que esperar días o meses para que pueda llegar un medicamento, señor, y a veces se venden medicamentos a precios prohibitivos, fundamentalmente los de cáncer y los de VIH-Sida. ¿Se ha dicho algo? No se ha dicho nada. Aquí no pasa nada, señor. Y entonces esto no puede quedar en impunidad, señor. Esto no puede ser borrón y cuenta nueva. Tiene que haber algún tipo de responsabilidad de quienes dirigieron esta institución, que ahora está en una situación muy delicada, señor presidente. Y sobre los hechos referidos no se han pronunciado los colegas que han suscrito el informe en mayoría de la Comisión de Fiscalización. La adquisición de equipos médicos complejos. La adquisición de equipos médicos complejos, señor, se han comprado una serie de equipos médicos y están botados en los pasadizos, tapados con cartones y con plásticos, botados, como algunos colegas han ido a verificar, y solamente dicen que hay que ponerlos en funcionamiento, pero no hay responsables. Claro, si es así, señor, los corruptos van a seguir haciendo de las suyas, va a haber negligencia punible, negligencia grave, y el país no va a avanzar, porque se hace informe, señor, donde no se responsabiliza a nadie. Simplemente se dice que Salud formule la denuncia correspondiente, señor, por los presuntos delitos de fulano, sutano, mengano y perenseco. Mejor no hubiéramos investigado nada. El primer día hubiéramos mandado una cartita de Salud para que haga el proceso de investigación y ellos hubieran denunciado a los señores que se hubiera sospechado que hubieran incurrido en algún tipo de responsabilidad. Aquí en la Comisión de Fiscalización en el Congreso, señor, se tiene que determinar presuntas responsabilidades para remitirlos a los organismos correspondientes. En este caso, señor, a la Fiscalía para que puedan llevar a cabo las investigaciones y luego pasará a la autoridad jurisdiccional o al juez para que pueda dictar sentencia. Pero no podemos decir, lo derivamos a los señores de Salud o la Contraloría para que hagan las investigaciones. Entonces, ¿para qué somos investigadores en la Comisión de Fiscalización? Tenemos que establecer presuntas responsabilidades, no vamos a juzgar a nadie. Un minuto para que termine con ese Lescano. Yo le pediría unos cuantos minutos más, señor, porque como es dictamen minoría, no pido tanto, pero algunos minutos más, señor. 4 minutos. Yo voy a terminar lo más rápido posible. Finalmente, señor presidente, los servicios de tercerización de hemodiálisis de salud nacional. Solamente se han investigado los servicios de hemodiálisis del Centro de Diálisis Piura, empresa individual de responsabilidad limitada, y el Centro Nefrológico del Norte, empresa individual de responsabilidad no limitada. No se ha investigado la tercerización de hemodiálisis otorgada a una transnacional. No se ha investigado eso. Allá hay millones que están en juego. Pero sobre eso no ha habido ninguna diligencia, ninguna investigación, nadie ha venido a contestar sobre estos hechos graves.
Y por lo tanto, no se ha dicho nada, ni una sola palabra, solamente se ha dicho que parece que la Fiscalía lo ha exculpado del pago de una indemnización al señor Fernando Barrios y Penza y al señor Félix Ortega Álvarez, expresidente de Salud, y que estuvieron al momento, y otros más que estuvieron al momento de cometerse todos estos hechos. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Y cuáles son la no responsabilidad si no son responsables? Porque en las conclusiones se puede decir, estos no son responsables, funcionarios no son responsables por esta razón, o son responsables por esta otra razón, pero tiene que mencionarse en el informe criminal a estos dos funcionarios que estuvieron dirigiendo Salud en su oportunidad, señor presidente. Y por lo tanto, señor presidente, nosotros pensamos que este asunto tiene que volver de todas maneras a la Comisión de Fiscalización para que se complete la investigación, más aún, señor, si es una gran institución, una inmensa institución que maneja como activo, señor, 5.725 millones de soles, 5.725 millones de soles. Y ahí, señor, cualquier cosa puede pasar, y hubieron pues casos de presunta corrupción y hechos que han establecido esto, y por eso es necesario, señor presidente, una investigación ampliatoria. En Salud, señor, se utilizó a organismos internacionales, señor presidente, para hacer compras, para concretar una serie de licitaciones, y como la Contraloría no puede ingresar a ver cómo se han hechas esas compras, esas licitaciones a través de organismos internacionales, eso también ha quedado sin investigar. Y por lo tanto, señor presidente, por las consideraciones mencionadas, pensamos que este asunto debe regresar a la Comisión de Fiscalización para completar la investigación. No nos acostumbremos, señor, al borrón y cuenta nueva, a la impunidad que hace tanto daño al país, señor. Tenemos que investigar a aquellos que se han llevado el dinero en los bolsillos y ver su presunta responsabilidad en las comisiones de fiscalización. Y por eso pido a la representación nacional que pueda respaldar el dictamen o el informe en minoría y disponer que este asunto se devuelva, señor presidente, a la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quesquén. Este es un informe no de minoría, este es un informe de un congresista que obviamente utiliza este mecanismo para tener derecho a hablar como el informe en mayoría, y me parece que eso es injusto, señor presidente. Y por eso, en el ánimo de que toda acusación, y máximo las que difaman, tienen derecho a ser respondidas. Todo ciudadano tiene derecho a defenderse. Y yo solamente quiero iniciar esta intervención para que pueda, no solamente el Pleno de la representación nacional, sino el país, pueda ver lo responsable, lo serio que es este señor que dice, como no hay acusación penal, que vuelva, vamos a investigar los 20 años. Ya los investigó la Fiscalía, la Contraloría, pero también son corruptos. Yo solamente soy el portaestandarte de la moralidad pública, ¿no? Entonces está pidiendo que el Seguro Social, que tiene un desfinanciamiento por un proyecto de ley que se presentó en este Parlamento, que le costó 900 millones a Salud, entonces está pidiendo que además pongan a los canillitas. Lo único que le falta pedir es que también a los miembros del Movadef le den el Seguro Social. Eso es lo que quiere pedir este señor. Fíjense, solamente señor presidente, diré, para mostrar el nivel de objetividad, el nivel de compromiso con la lucha contra la corrupción. Fíjese usted, en el informe de la megacomisión, en el informe de la mega persecución, acá está, señor presidente, una evidencia del grado supuestamente de responsabilidad del señor que me ha antecedido en el uso de la palabra, para poder después argumentar cada uno de los cargos que él ha sostenido en su informe personal. En la conclusión 15ª, escuchen, queridos colegas, en la conclusión 15ª, ¿qué dice este informe que algún día entrará al Pleno?
pero solamente que va mostrando el perfil de quienes supuestamente abanderan la lucha contra la corrupción. Dice, de la información analizada, han hecho análisis, o sea, humo blanco días tras día, dice, de la información analizada se ha detectado la existencia de medios de pago, de cheques, a nombre de funcionarios del Ministerio de Educación y sus familiares. Y por ende, dice, las entidades especializadas deberán investigar por el delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 401 del Código Penal. Los implicados son, y ponen, dice, varios funcionarios y ponen, así como el hermano del entonces secretario general Acevedo Fernández Carretero. Esa es la conclusión. Pero la recomendación, la recomendación también, la recomendación quinta dice, la denuncia por enriquecimiento ilícito, la recomendación, que la vamos a ver, debe comprender también al señor José Almagro Fernández Carretero, hermano del entonces secretario general del Ministerio de Educación. ¿Por qué hago esta exigencia, señor presidente, esta noche? Porque este señor nunca fue citado a la comisión, nunca se le tomó su testimonio. Le levantaron su secreto bancario y le encontraron 3 cheques. Y ese fue el gran descubrimiento de la mega comisión. ¿Y saben de qué eran esos 3 cheques? Del pago que el que le compró su casa en San Borja había hecho en el banco para al que le había transferido su vivienda. Si la mega comisión lo hubiera citado al señor y le hubiera dicho, oye, hemos encontrado estos 3 cheques, ¿de qué se trata? Y hubiera eludido la respuesta, hubiera dado argumentos insostenibles, obviamente, pero ni siquiera lo escucharon. Le levantaron el secreto bancario y ese fue la gran bandera de la lucha contra la corrupción que el señor Lescano de las narices jaló a los miembros que suscribieron esta conclusión y esta recomendación. Hoy día dice, no vale la investigación. Desde el 2010 viene participando en investigaciones a salud y hasta ahora palabras, no tiene una evidencia. Y contra el informe que presenta la mayoría, contra el informe, él presenta su gran informe que ha hecho en minoría, es un informe personal, 4 hojas. De las 4 hojas, 3 son descriptivas y en una muestra las conclusiones. ¿Qué dice? Que hay negligencia en salud porque no han incorporado a los canillitas, a los mototaxis, a los lustradores de botas. O sea, como si el aporte de los trabajadores puede ser disponible libérrimamente para ampliar la cobertura. Eso es demagogia pura, demagogia barata. Entonces, en salud, claro, ha crecido su cobertura, claro que sí. Lo que no ha hecho el señor, como lo que nunca hace es estudiar, no analiza nada, solamente agravia, imputa. Claro que sí. Tiempo para el congresista Velázquez Quisquén. Él no sabe, presidente, que en salud tiene que pagar a sus trabajadores con los aportes de todos nosotros, que aportamos el 9%, tiene que sostener la célula viva de todos los ex trabajadores de salud, de los pensionistas de la 20.530 y de los que están en el ámbito de la ley de accidente de trabajo. Que también este Parlamento le impuso el seguro agrario, la cobertura de los trabajadores agrarios, que no aportan el 9% como nosotros, sino el 4%, pero no del sueldo, sino de la remuneración mínima vital. Ahí hay 500.000 de beneficiarios. Y el año 2009-2010, un ilustre congresista de su bancada presentó un proyecto de ley para que los aportes dobles que se hacían en julio y en diciembre se dejen de hacer. ¿Cuánto le costó eso a la Seguridad Social? 900 millones de soles, por eso que el impacto, el 2010 se siente en 250 millones de déficit, obviamente, porque la proyección que se había hecho quedó desactualizada con la vigencia de esta ley. Yo personalmente estaba de acuerdo con la ley, pero que no se venga a decir que porque se dio esa ley hay que denunciar al presidente ejecutivo y a los presidentes ejecutivos por la corrupción, y no hay una sola evidencia concreta. ¿Qué otra cosa, señor presidente, qué otra cosa plantea el informe del único congresista, no hay minoría, sino del único congresista que presenta alterno al informe de mayoría? Dice, la negligencia grave, dice, de los directivos de salud periodo 2006-2011, que se han permitido que se mantenga vigente
un convenio de tercerización de servicios. Reconoce que ese convenio de tercerización viene del gobierno del presidente Toledo, de su presidente, del que ahora profana, se prendió de su partido para ser congresista, ahora dice, no, yo soy... Por favor, el señor yo lo vi haciendo campaña con la chacana de Perú Posible, y ahora supuestamente dice que hay que denunciar por negligencia grave a los funcionarios que respetamos un convenio que se hizo desde el año 2003 del periodo del gobierno de su presidente Toledo, señor Lescano. ¿Qué otra conclusión importante es la que sostiene este informe del señor Lescano? Dice, la responsabilidad de los directivos de salud en la exagerada contratación de nuevo personal en el periodo 2006-2010, que aumentó en más de 10.000 trabajadores. Ahora se lo voy a explicar, señor Lescano. En primer lugar, este gobierno ya tiene casi 20 meses al frente de salud. Y el señor Álvaro Vidal, que también cobró por despido arbitrario como cobró el señor Fernando Barrios, el señor Álvaro Vidal ha tenido el tiempo suficiente para hacer la reestructuración de los trabajadores de salud y adecuarlos a las exigencias de las funciones que presta esta entidad. Y le quiero decir algo más, señor presidente, en el quinquenio pasado nosotros no hemos nombrado un solo trabajador en salud, todos han sido contratos CAS, que dígase de paso fueron sacados en diciembre del 2011. Pero quiero decirle al señor Lescano que no dice la verdad, porque no quiero, después que se sienta agraviado, él ha dicho, se ha contratado más personal administrativo que médico. Mentira, esa es una mentira infame. Acá está el cuadro, señor, con cargo que usted me lo desmienta. ¿Cuánto se incrementó la cobertura? Nosotros encontramos la seguridad social con 6.441.889 coberturados. ¿Cuánto lo hemos dejado? En 9.128.000 coberturados. Obviamente que esto implicaba no solamente ampliar la cobertura de la infraestructura de la oferta de salud que se tiene que ofrecer, sino obviamente incorporar personal para el funcionamiento de dicha infraestructura. De los 10.000 trabajadores, y esto no es una información que yo la he analizado como sostiene el informante de este informe. Este es un informe que lo ha evaluado la Contraloría. ¿Cuántos médicos se han contratado? Se las da durante el debate. 6.794 médicos. Y el señor contradictoriamente dice, hay 9.000 pacientes que no los pueden operar. ¿Y quiénes lo van a operar? ¿Los señores del Movadef? ¿Quiénes lo van a operar? Tienen que ser médicos. Se han contratado médicos porque se amplió la oferta de salud. Se han construido 14 hospitales, hecho con los organismos internacionales. No, ahí hay corrupción también. Pero no se ha dado el trabajo ni siquiera, y lo reto para que me muestre, ni siquiera se ha dado el trabajo de pedir él con su despacho al UNOF, decirle, oiga, infórmeme sobre la construcción de este hospital. No lo ha hecho. Sino aquí habla para las tribunas. Y al hablar para las tribunas, él difama, eso queda, dice. Y la encuesta dice que el 70% respalda la lucha contra la corrupción. ¿Quién no la va a respaldar? Pero con comportamiento y actitud de esta naturaleza es justamente cuando le hacemos el favor a la corrupción. Porque se confunde paja con trigo. Porque se confunde inocente con responsables. Porque hay un principio elemental y aquí hay excelentes penalistas en este Congreso. A nadie se le puede imputar una responsabilidad si es que no hay una evidencia concreta que lo vincule a ese hecho. Pero aquí, señor, lo único que se hace es agraviar. Y como no se acusa al presidente ejecutivo, no que vuelva para que lo acusen. Y que las pruebas, no, ahí se construirán. Y si no hay, se le imputamos, no importa, salimos de este paso. Eso no puede hacer este Parlamento. Eso no puede hacer este Parlamento. Lo hacen quienes no tienen vocación de gobierno. Porque muchos que se prestan a este juego, como tontos útiles, le hacen el juego a la parálisis que hoy día está en el Estado. Acusamos a los funcionarios, obviamente todo el mundo que está ahora en funciones dice, yo voy a pasar por esa misma moledora. Entonces mejor lo dejamos para el gobierno que viene. Y entonces comienzan a afectarse los servicios básicos. Cuando he mostrado que a una persona, por ser hermano de un funcionario, le han levantado el secreto bancario, lo han acusado y piden que lo denuncien, y nunca ni lo conoce el señor, ni la mano le ha dado.
Entonces, eso es gravísimo, señor presidente, y lo he querido relevar porque puedo entender que algunos miembros de la mega comisión lo hacen pues como un acto de fe en su lucha contra la corrupción, pero el señor sí tiene una experiencia en el Parlamento. Tiene una experiencia en el Parlamento y él conoce que a una persona no se le puede imputar un cargo si no la escuchas, por lo menos, si no la escuchas. Entonces, señor presidente, todos los argumentos de este informe, que supuestamente concluye en dos cosas, dos recomendaciones. ¿Qué dice? Que el Pleno del Congreso otorgue nuevamente por el plazo de 5 meses facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización para que ésta investigue los casos y hechos sustanciales detallados en el punto 3. Hechos sustanciales detallados en el punto 3. ¿Cuáles son los hechos sustanciales detallados en el punto 3? Que le den cobertura de prestación de salud a los lustrabotas, a los canillitas. Esos son hechos sustanciales. Para eso quieren los 5 meses. Y la otra recomendación, que el Pleno del Congreso apruebe urgentemente, con exoneración de dictamen de comisiones, el proyecto de ley 0387 de su autoría. Esa es la gran investigación que ha hecho. Para eso necesita 5 meses, señor presidente. Por eso, señor, yo creo, y lo dije en la mañana, nosotros no nos oponemos a investigar, pero sí le digo, aquellos que quieren imputar, que quieren mancillar honras, que creen que el peso y la... Para que concluya, congresista Velázquez. Que tienen una cuenta bancaria, muchos hemos hecho de la pobreza un acto de dignidad, y no aceptamos que aquellos que han logrado, especialmente provincianos, que se han logrado en la vida, no aceptamos que venga un señor que cree que la inmunidad es impunidad y pueden seguir hablando como dicen, la empresa de acá, como no ha pagado esta deuda tributaria, es irresponsable, ya no dice que es corrupción. Pero se sigue, señor, señalándole un camino al país distinto del que debe señalarle su clase política. Su clase política tiene que ser responsable. Y por eso es que ahora ya no podrá hacer esto, señor. Ya no lo podrá hacer esto, porque inclusive en esa sentencia que el presidente de la comisión ha dicho media sospechosa, que no, esa sentencia del 2003, está reproduciendo la del 2003, ya estableció el plazo razonable. Ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, en procesos seguidos, ante el tribunal se ha pronunciado que no se le puede perseguir a una persona de por vida, porque con este criterio, en 5 meses vendremos. No hay responsabilidad, no, señor, tiene que haber responsabilidad, sino 5 meses más. Ya el tribunal, señor, en la sentencia, al ex magistrado Humberto Cabrera Tineo, en la sentencia de agosto, referido a un habeas corpus que él planteó contra el Congreso, y por haber sido una acción de garantía planteada contra el Congreso, sus alcances son de carácter vinculatorio al Parlamento, y ya estableció el plazo razonable. Esta investigación prolija que se ha hecho por varios miembros de la comisión, ahora es respondida por 4 páginas, 3 de descripción y 4 por un proyecto de ley que el señor cree que va a salvarle la vida a la seguridad social y está pidiendo que incluyamos a los canillitas. No hay una sola evidencia que haya podido plantear el señor, todos son sospechas, suspicacias, para él todos son corruptos menos él, y todo se debe investigar menos a él. Entonces, señor presidente, es como si yo dijera, presumiera que todos son terroristas y hay que investigar a todos por terroristas. No, señor. Concluya, congresista. No es así, señor presidente. Hay algunos malos peruanos que han ido por ese mal camino. Pero ojo, señor. Nosotros vamos a responder en base a principios, no oponiéndonos a las investigaciones, sino demostrando que este informe de minoría, como ustedes lo pueden ver, solamente pide una ampliación de plazo para que recoja la importante conclusión de incluir más beneficiarios a la cobertura de salud. Y conociendo al señor Lescano, que un congresista de su partido planteó el proyecto de ley, que diga ese paso, repito, lo apoyamos y me parece bien, desafectó el doble pago que hacíamos en julio y en diciembre de las aportaciones a la seguridad social los trabajadores. Y eso le ha costado a la seguridad social percibir anualmente 900 millones de soles menos. ¿De dónde van a salir los recursos si tienen que refinanciar, reestructurar el presupuesto? Lamentablemente, para mal del país, el señor que presenta este informe de minoría pues nunca ha sido ni concejal, nunca ha hecho una toma de decisión en el Estado. Y por eso no sabe que los funcionarios
Congresista, finalice, por favor. Ya les hemos sido bastante... Tiene, señor presidente, que tomar decisiones. Yo le pido, señor presidente, a la representación nacional, acá hay un informe en mayoría. Acá hay un informe en mayoría, como bien lo ha dicho el congresista Eguren, ha sido colgado, ha sido evaluado. Nada de los fundamentos de este informe se han cuestionado, nada de los fundamentos. Todos estos fundamentos están sostenidos en el informe, pero nada. Lo único que dice el señor Lescano, que debe volver a comisión, porque no se ha encontrado responsabilidad en los ejecutivos de salud. Y quiero decirle, señor, que con relación al señor Barrios, el tema del pago por la compensación por tiempo de servicios fue denunciado en el Ministerio Público. Lo apeló el procurador Arbizú, pregúntele al procurador Arbizú. Y el superior confirmó el archivamiento, la Contraloría lo ha investigado 2 veces. Y ahora quiere el señor, que por su capricho, como su capricho es su derecho, quiere que se vuelva a investigar y que se encuentre responsabilidad ahí donde la autoridad competente ha dicho que no hay responsabilidad. Ahí lo dejo, señor. Gracias. Muy bien, congresista Mavila. Por alusión. Preciso, congresista Lescano, si no se va a convertir en un... El congresista Mavila le puede conceder una interrupción, si no. Perdón, señor, ha habido una alusión. Entonces yo voy a responder, señor presidente. En este caso, señor, se puede aplicar el viejo adagio popular que dice así: el ladrón tras del juez. El ladrón tras del juez, señor. Aquí, señor, estamos investigando presuntos actos de corrupción. Y ahora sucede que los compañeros de los investigados nos están imputando actos graves, dice, señor, actos graves. Actos graves, señor. Cuando no se ha dicho que vuelva a comisión para sancionarlos y sentenciarlos o condenarlos a sus compañeros, sino que se lave bien las orejas al señor Velázquez Quesquén, porque se ha dicho, señor, que no se ha investigado la construcción de hospitales fachada, los expedientes técnicos, las supuestas sobrevaloraciones, señor Velázquez Quesquén. No venga acá a sorprender a la representación nacional ni al país. Y no venga usted a atarantar con el Movadef. No. Vaya usted a ver la sobrevaloración en la compra de medicamentos que no se han investigado. Vaya usted a ver, señor, la compra de equipos complejos, señor, que se han tirado a un rincón en los hospitales por varios millones de soles y que no se ha investigado. Y eso perjudica, señor, a los asegurados en el Perú. ¿Eso se ha investigado o quieren impunidad a los señores del APRA? O se enojan y contraatacan porque yo, señor, con un grupo de parlamentarios hicimos investigación en los colegios emblemáticos donde se votó al agua, señor, 1.250 millones de soles. Y los colegios están destrozados. Y vienen a imputarnos acá, señor, como si nosotros estuviéramos haciendo imputaciones inconsistentes e infundadas. Nosotros cumplimos, señor presidente, con el mandato constitucional de investigar a los presuntos corruptos. Y... Concluya, señores, tenga alusión. Mala suerte, señor. Nosotros vamos a seguir investigando. Y ahí están los fundamentos, señor, de los hechos que no se han investigado. Y por eso dije, señor presidente, si no encuentran responsabilidad, que se diga que no, por qué no encontraron responsabilidad, pero que se investiguen los hechos que no se han investigado. Ese es el fundamento, señor, y que no vengan acá a insultar, a agraviar, porque el que insulta, señor, el que utiliza calificaciones, es porque lamentablemente no tiene argumentaciones válidas para defenderse. Gracias, señor presidente. Bien, congresista, ahí no vamos a acabar, cerramos un debate. Un minuto, congresista, que le hemos dado el tiempo suficiente y usted es testigo de ello. Parafraseando al informante en minoría, yo diría, el terror detrás del juez, el Movadef detrás del juez. Yo diría, parafraseando, señor presidente. Acá no nos van a venir a hablar de moral pública porque los señores ya nos conocemos, El ladrón cree que todos son de su condición. Solamente le digo que hay que ser muy responsable
Como decía el Mahatma Gandhi, no es porque una gota del mar esté manchado, todo el mar esté manchado. Y lo que no aceptamos son generalizaciones. El APRA es un partido que se ha hecho a la vida política, cientos de miles de apristas han ofrendado su vida por esta causa. Y aquellos que creen que imputando a una organización política hechos delictuosos creen que van a crecer, nosotros hemos visto cómo aquellos que nos extendían la partida de función han acabado su vida política. Muchos están viviendo en su primavera ya en España. Entonces, señor, acá no le venimos a tener miedo porque el señor levanta mal la voz. No porque levanta mal la voz. Yo no voy a pedir una comisión investigadora porque el Movadef se introdujo en una familia. No, señor. Concluya, congresista. Levanto el cargo infame que este señor le hace a mi partido. Gracias, presidente. Congresista Mavila. Presidente, el informe de la Comisión de Mayoría que los congresistas hemos tenido acceso el día de hoy tiene, señor, si la constatación no me es infiel, alrededor de 220 páginas. En consecuencia, señor, no es exagerado sostener aquí que no es posible tener un enjuiciamiento serio, responsable de la problemática sometida a materia de investigación ipso facto, señor. Sin embargo, señor, yo he tenido el honor de trabajar en la Oficina Nacional Anticorrupción y de elaborar ahí, señor, una veeduría de distintos establecimientos de salud, entre ellos los de salud. Y no me parece, estimado congresista Velázquez Esquén, que hacer un diagnóstico de la problemática de esos establecimientos de salud, que es deficitaria, estructuralmente deficitaria, es de autoría de los terroristas del Movadef. Yo creo, señor, que hay que tratar con seriedad las cosas, y creo que la naturaleza de las comisiones investigadoras, señor, es investigar ¿para qué? Para resolver el tema de los problemas estructurales que caen ¿sobre quién? Sobre los usuarios, estimados integrantes de la representación nacional. ¿Y qué viven los usuarios, pues, en los establecimientos de salud? Viven infraestructura deficitaria, viven problemas de no acceso a las medicinas, que tienen que ver, señor, con adjudicaciones y procesos de selección, donde usualmente no se respeta el principio de libre competencia. Viven también problemas de gestión ineficaz, señor, ¿no? Y yo, por ejemplo, podría citar un caso que es reiterativo en algunos servicios de salud, que algunos médicos ofrecen un servicio estatal, pero jalan al servicio privado a los usuarios, donde estos sin querer tienen que ir para poder recibir realmente un servicio de salud. Y lo que está en cuestión, señor, creo esta noche con seriedad de congresistas al servicio del país, es hacer una evaluación de salud, pero una evaluación, señor, que no suba pues por los linderos del topos uranus, que sea absolutamente abstracta de los problemas objetivos que hay en los servicios de salud, sino de bajar a la tierra también, señor. ¿Para qué? Para establecer alternativas, señor, de solución en el corto y mediano plazo en esos servicios de salud. Yo escucho hablar a algunos congresistas con una pasión en algunos temas y con una frialdad, pero así, francamente caucásica en el buen sentido de la palabra en otros. Y quisiera entender por qué tanto calor y tanta pasión en algunos temas. Presumo, señor, que cuando se ha planteado que se continúe investigando, no se está imputando. Se está diciendo que se investigue, y el hecho, señor, de plantear una mejor investigación, una más concreta y exhaustiva investigación, es parte, señor, del debido proceso, porque una investigación que solo hace lineamientos genéricos, señor, de problemas en el ámbito de la fiscalización, obviamente, señor, no va a encauzar desde un terreno concreto, material y objetivo, alternativas serias de tratamiento de los problemas. A mí no me parece mal, señor, que haya una preocupación en el acceso a los servicios de salud de los canillitas y de los estratos más vulnerables. Son aquellos que no tienen acceso, pues, señor, a los servicios de salud privados, por supuesto, no, e incluso, señor, a los servicios de salud del Estado. A mí no me parece, señor, que esté mal que se garantice una oferta de servicios
de competencia leal en los hospitales del Estado. No me parece mal que se investiguen los indicios de contratación irregular. Tampoco me parece mal, señor, que se investigue el hacinamiento en los servicios de emergencia. Señor, cuando yo era presidenta del INPE, los presos iban a servicios de emergencia donde a veces no los querían tratar y los querían dejar morir, señor, porque no había una comprensión intuitiva de que la persona, por cualquier estrato que proceda, tiene derecho a un servicio de salud. Tampoco me parece mal, señor, que la adquisición de medicinas y productos médicos sea parte de un proceso de investigación. Señor, hasta en los establecimientos de salud de las fuerzas policiales han habido una serie de denuncias públicas de que hay un mal tratamiento, señor, a las adquisiciones, y hasta hay negociados privados de las medicinas que se adquieren para los usuarios de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas. Desde esa perspectiva, señor, yo creo que los precios de los medicamentos ofertados por los congresistas en relación a los precios internacionales y de mercado deben ser investigados, y esto no me parece, señor, con todo respeto, que sea interés del Movadef, sino creo que es interés de los usuarios de los servicios de salud. Y por eso, señor, creo que hay que tener un criterio de objetividad a la hora de evaluar la necesidad de investigar y de establecer las responsabilidades, señor, más que, señor, para imputar a tal o cual gobierno, señor, pensando en la perspectiva futura de los servicios del Estado, orientados a los ciudadanos de a pie. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Salgado. Presidente, este es un informe bastante amplio y realmente con toda la tarea que hemos tenido, soy sincera en decirle que no he leído completamente, pero hay algo que es evidente. Los que hemos visitado los hospitales aquí en Lima y en provincias de la seguridad social, lo que vemos es que están colapsados. Uno lleva a un enfermo de emergencia y lo que tiene que hacer es esperar largas colas, inclusive a la intemperie en épocas de invierno, bajo la lluvia y al aire libre. Ya ni siquiera los pasadizos alcanzan. Faltan equipos, los médicos y personal auxiliar de salud hacen esfuerzos tremendos para poder atender a toda la gente que se les acumula. No hay medicinas, las consultas son después de 2 meses, los análisis, tomografías y otras que puedan servir son retrasados y muchas veces el paciente empeora y no hay solución. Estas emergencias colapsadas las vengo denunciando desde hace más de un año, señor. Y cuando han venido a informar han dicho que sí, que van a tomar acción y no las toman. Sin embargo, ¿qué vemos al revés? Gastos excesivos en propaganda, que sí me hubiera gustado ver en este informe. Solamente sacan y dicen que los gastos de publicidad del 2010 son de 3.630.000 y que a comparación del 2009 se ha incrementado y el promedio del periodo de investigación ha sido de 5.518.000. Para